Hola a todos, una vez más en el tercer episodio ya de este podcast de Imagen Bautista. Y nuevamente acompañado, muy bien acompañado con Carlos. Muy buenos, no digo días, tardes, noche, porque depende de la persona, depende Exacto, en en qué qué horario. momento lo vaya a escuchar. Exacto, como dijo en la película de, ¿cómo se llama este? De Jim Carrey, en esta del, donde estaba como en un reality. Decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Sí, Truman Show. El Truman Show, hoy la película más Truman buena Show, esa, yo no la he visto. muy buena. Bueno, y por ahí se escuchó también a Daniel, el pastor Daniel. Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la cuarentena, Todavía, todavía, para conversar sobre el libro. así es. Hoy vamos a ver nuevamente un libro muy interesante de la línea Bautista Reformada. Así que preséntenos el libro, Daniel. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de este libro que vamos a estar conversando hoy día? Ya, el título de este libro es Un manifiesto bautista reformado. Como subtítulo tiene El nuevo pacto como la constitución de la iglesia. Escrito nuevamente por un autor que vimos ya, que es Sam Waldron o Samuel Waldron. Escribe este libro sobre la perspectiva bautista y va a ir explicando, bueno, vamos a ir viendo lo que él va desarrollando a través de este libro. Ya dijimos más o menos cuáles eran sus estudios y todo. Y también pone a Richard Barceló, que en verdad fue quien trabajó en la edición del libro, lo dice en las primeras páginas del libro, y quien le motivó a publicar este libro. Mira, motivando al hermano. Motivándolo, sí. Ya pues, y bien. ¿De qué más o menos o cuál es como la idea central del libro y por qué es importante o por qué quisiste traerlo aquí a este podcast para poder presentárselo a las personas? Sí, este es un libro muy interesante, muy importante porque Waldron hace un trabajo exegético de la promesa del nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31. Y lo interesante es que lo hace desde una hermenéutica pactual bautista y lo contrasta con los diferentes, con las diferentes hermenéuticas o interpretaciones que hay en el mundo cristiano, con el dispensacionalismo, con el antinomianismo, con el arminianismo y con el paidobautismo. Puros nombres Entonces, raros, pastor. puros nombres raros No que sé, podemos explicar, por supuesto. no sé ahí si Podríamos, a lo Carlos mejor, quiere sí, comentarnos un podríamos a poco lo de mejor, algunos. sí, podríamos a lo Comente, mejor comente. definir primero, que podrías comentarnos, que sé que es muy difícil porque es muy largo, pero brevemente, ¿qué es la teología del pacto? Sí, la teología del pacto es un sistema de interpretación que viene de la época de la Reforma, pero que se basa principalmente en tomar los pactos de Dios que están desarrollados en la Biblia Ujú. y hacer una formulación pactual de hermenéutica basándose en el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. Perfecto. A lo mejor después en otro libro vamos a poder, que comentemos, vamos a poder dar más detalles, pero a grandes rasgos es una Sí, claro. forma de interpretar la Biblia a través de los pactos de Dios, pero considerando sus diferencias, sus similitudes o sus continuidades o discontinuidades, pero respetando la revelación total de la Biblia sin cortarlo. Claro, respetando la revelación progresiva de la Ujú. Biblia. Esa palabra Perfecto. es muy importante. ¿Qué otra definición había? Ah, Progresiva. bueno, el dispensacionalismo es más conocido, porque la gran mayoría de las personas están o lo conocieron o lo estudiaron, que a veces se le Sí, claro. acusa de ser parecido a la teología del pacto. Claro, hay ocasiones que la gente hace esas comparaciones, pero la teología dispensacional o el sistema dispensacional es también una hermenéutica que interpreta la escritura basándose en ciertas dispensaciones que hay en la Ujú. Biblia, y de ahí hace su interpretación y su principio más básico es la separación entre Israel y la iglesia. Son, digamos, son dos pueblos diferentes
con formas diferentes también de relacionarse con Dios y por lo tanto de obtener salvación de algún modo. Claro, sí, llevan a propósitos, Dios tiene propósitos, digamos, diferentes con un Israel nacional y la iglesia que están incluidos los gentiles. Mira, antes que sigamos con las definiciones que estábamos viendo, ¿por qué considera Daniel que es importante que podamos poner atención o mirar un poco el contenido de este libro? Ya nos comentabas que lo interesante, ¿cierto?, es que Waldron toma Jeremías y hace una exégesis, digamos, una interpretación de aquí, y saca lo que Dios nos da a través del profeta Jeremías, y lo compara, ¿cierto? Lo pasa a comparar con cada uno de estos sistemas. Pero, ¿por qué para nosotros hoy día, aquí en nuestro país, como Iglesia de Cristo, sería importante leer el libro y considerar lo que está desarrollando Waldron aquí en este libro? Bueno, yo creo que es importante porque en verdad tiene hartas implicaciones prácticas. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? Esa pregunta es bastante amplia y dependiendo de cómo se interpreta Jeremías 31, al final se llega a la conclusión que es la iglesia, Israel nacional, son los gentiles incluidos. También responde un poco a la pregunta quiénes son los miembros de la iglesia o quiénes deberían ser los miembros de la iglesia. Entonces responde a varias preguntas y cosas que se pueden ir desarrollando en la iglesia misma, en la iglesia local. Bueno, o sea, podríamos decir que viene a darnos unas definiciones que son fundamentales para nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Claro, da definiciones y también responde a, como te decía, a esas preguntas de la iglesia o a preguntas como, oye, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, ¿sigue vigente hoy? ¿Sirve para algo? Excelente. O así como también el pacto de Dios es siempre fiel, Dios va a ser siempre fiel a su pacto, o preguntas más simples, ¿la salvación se pierde? Claro. ¿Puede uno salirse del pacto? ¿Quiénes deberían estar incluidos en el pacto? ¿Deberían ir también los niños incluidos en el pacto o no? Entonces todas esas preguntas ayudan a responderse dependiendo de la interpretación que uno haga de Jeremías 31. Excelente. Bueno, ya hablamos del dispensacionalismo, pero otra palabra que mencionaste que está ahí en el libro que es un poco complicada, digamos, o a lo mejor no tanto, no sé, es antinomianismo. No sé, Carlos, sí, si tú nos quisieras comentar qué es eso del antinomianismo. Bueno, en su etimología, el antinomianismo vendría a ser en contra de la ley o anti-ley, ¿no es cierto? Anti y nomos, que tiene que ver con la ley, se refiere a un movimiento en el cual, y bueno, de hecho, yo creo que está actual todavía, donde dice de que se niega que los 10 mandamientos sean una regla para vivir. Por supuesto hay que diferenciarlo, yo creo, de que si es que el creyente, para no caer en el entonces eso significa que si tú sigues los 10 mandamientos te vas a salvar, porque eso también sabemos que por causa del pecado, no por causa de la ley, que claramente en Romanos Pablo lo establece, de que el problema no es la ley, el problema soy yo. Entonces, para no confundirlo, se refiere a un movimiento donde se dice de que no es necesario seguir la ley como una norma para mi vida de parte de Dios. Bien. Si es que no estoy... Así es. Si es que estoy... Sí, bien. sí, esa es la idea. Esa es la idea, que la ley moral no tiene ninguna vigencia para la actualidad. Es despreciable, digamos, esa es como la idea del antinomianismo. Ya no sirve de nada la ley. Sí, yo me acuerdo... Claro, Perdón, yo me acuerdo que una vez leí un autor que decía de que el creyente ahora tenía que regirse por el ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, y el sermón del monte. Eso me acuerdo una vez que yo leí que era como, entre comillas, el reemplazo de los 10 mandamientos. Claro. O sea, de algún modo Jesús dijo que era posible resumir la ley o los 10 mandamientos en eso, pero
terminan yendo a lo mismo. Claro. La aplicación práctica, digamos, está dentro de los 10 mandamientos. Y aquí está donde entonces lo que tú decías, Daniel, de que él viene a comparar esto de el nuevo pacto o la constitución de la iglesia, y esta pregunta, sí, ¿son o no vigentes los 10 mandamientos para hoy? Sí. Claro, al final trata de responder esa pregunta. Pues, si los autores del Nuevo Testamento usaron la ley o mostraron la ley moral como algo vigente que sigue en la actualidad, y bueno, ahí va mostrando ejemplos de la Biblia en donde muestra que sí, es vigente aún la ley aún sirve para el creyente, y esa fue la perspectiva bautista particular o reformada que se plasma en la Confesión de 1689. Así es. Mira bien. Y arminianismo. ¿Qué es eso del arminianismo? Bueno, el nombre arminianismo viene de un teólogo, Jacobo Arminio, que se hizo conocido por oponerse a Juan Calvino y su interpretación de la Escritura, llegando finalmente sus seguidores a llevarlo al Sínodo de Dort, que fue un concilio, podríamos decir, en donde se discutió este tema, y ellos trajeron 5 puntos que son conocidos como los 5 puntos del calvinismo, del arminianismo, y la respuesta fueron los 5 puntos del calvinismo. Entonces de ahí quedó esto como un sistema plasmado de arminianismo, que es lo contrario a 5 puntos del calvinismo. Entonces, ahora yo creo que también es bueno aclarar de que a veces se caen en caricatura. El arminianismo fue el que sacó a la luz el debate, y a través del sínodo de Dort se trajo la respuesta, y los 5 puntos son solamente un resumen en respuesta al arminianismo, no es un resumen del calvinismo o de la teología reformada con todos sus aspectos. Claro, es más allá de 5 puntos, como dice un libro por ahí. Eso, así es. Viene también. Excelente. Y por último, la otra palabra que también mencionaste es paidobautismo. Paidobautismo. Sí, el paidobautismo, paido es viene una palabra griega que alude a niños, y son los hermanos que creen que el bautismo debe hacerse en infantes. El bautismo de niño, como se conoce comúnmente, son los hermanos que creen que deben bautizarse los niños de diferentes formas. Me refiero, hay diferente interpretación de por qué debe hacerse, pero se tiene que hacer por la fe de los padres, o por la promesa, o por ser hijo del pacto. Y ellos creen que esto se debe hacer porque el pacto es siempre el mismo. Y en lo que dice Jeremías 31 es una continuidad total de los pactos que están en el Antiguo Testamento, y debido a eso, que el pacto de Abraham, donde los niños se circuncidaban, entonces Jeremías mostraría que esto continúa, y también el Nuevo Testamento, en el cual los niños entonces tendrían que bautizarse. Así es. Bueno, me imagino que el autor, por ser bautista, no interpreta de esta misma manera Jeremías. Así es. Un spoiler. Sí, pues interpreta de una forma diferente, desde la perspectiva bautista reformada, diciendo que no es así, sino que solamente los regenerados, o sea, los convertidos, como usamos popularmente, son aquellos que son parte del pacto de gracia, son aquellos que están aquí en esta promesa del nuevo pacto. Claro. Él entiende entonces que el nuevo pacto ahí prometido en Jeremías es un pacto que aún no se ha realizado, que está por realizarse. Correcto. Que sería como la diferencia entre lo que mencionaba del paidobautismo. Interesante, sí. Interesante aprender estas palabritas. Muy interesante este libro. Además, perdón, que quedé con una duda. Dale nomás, hermano. Sí. Que tú decías, perdón, que dijiste que la interpretación esa de Jeremías era un pacto que todavía no se llevaba a cabo, o sea, con referencia al tiempo de Jeremías.
Exacto. Ah, ok, ya, me dio susto. No, prometido. sí, O sea, era estamos hablando de ese tiempo, del claro, en el tiempo de tiempo, Jeremías. claro, en el tiempo en que Jeremías lo exclamó, daba a entender de que era algo totalmente nuevo por venir. Estaban Exacto. esperando. Algo Ah, futuro. claro. Exacto, Y después Hebreo nos muestra que el cumplimiento. Y así entre muchos otros pasajes. en Jesucristo. Bueno, la misma frase de Jesús en la cena, cuando él dice, de la sangre del nuevo pacto. Mm. Correcto. Qué hermoso. Bien, pues entonces con todo esto que hemos conversado, de algún modo hemos ido mencionando o dando una vista de lo que es la división del libro, el índice, digamos, ¿cierto? ¿Podría así como listar los puntos del libro, cómo está dividido? Sí, bueno, el libro está dividido en 4 capítulos, una conclusión y 2 apéndices. Y en los 4 capítulos, como les decía, Waldron desarrolla una exégesis de Jeremías 31 y va contrastándolo primero con el dispensacionalismo. Va citando algunos autores dispensacionales donde ellos muestran de que esta promesa del nuevo pacto se debe cumplir solamente en Israel, porque eso es lo que ellos creen y no en la iglesia. Ahí cita a Pentecost, por ejemplo, que tiene un famoso libro en donde él afirma ahí que esta promesa solo debe cumplirse en Israel nacional, por tanto se va a cumplir algún futuro por ahí. Okay. Y él dice no, y muestra 7 versículos del Nuevo Testamento que muestran lo contrario, y así muestra que no es la posición correcta. Luego el capítulo 2 hace el mismo exégesis, pero esta ocasión contra el antinomianismo, y muestra cómo esta promesa de Jeremías decía que Dios iba a poner la ley en el corazón de los hombres. Cierto. Entonces esa ley iba a estar ahí, pues va a estar siempre, está siempre en el corazón del hombre, y por tanto no podría decirse que esa ley todo. Cuando toma la palabra ley y la empieza a estudiar a través del Antiguo Testamento, inevitablemente se está refiriendo a la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos. Claro. Entonces no se puede divorciar, él dice la ley y la gracia, que es como lo cotidiano de las personas que hacen esa separación, pero están siempre unidas. Siempre han sido parte del propósito de eso. Y bueno, en el 3, cuando lo contrasta con el arminianismo, ataca más la idea de que el arminianismo tiene la tendencia a como socavar un poco la soberanía de Dios, como que el pacto se puede romper, o uno puede salirse del pacto, o puede alguien quebrantar el pacto. Dice que sí, en el Antiguo Testamento se podía quebrantar, hay casos, pero él dice que el nuevo pacto es imposible porque la cabeza federal, esto quiere decir el representante de este pacto, es Jesús. Bueno, eso me hace acordar un poco también de Hebreos, cuando habla de que este nuevo pacto es superior porque está fundamentado en mejores condiciones. Finalmente se cae, ya atendiendo este argumento contra el arminianismo, se cae el afán de dejar en un mismo nivel, digamos, en igualdad de condiciones a los pactos del Antiguo Testamento con el nuevo pacto. Así es, claro. Entonces hace un ejemplo muy bueno ahí con Hebreos, como tú decías. Él pone harto hebreo y explica lo que significa la promesa del Señor. Y bueno, y el 4 habla el contraste entre el paidobautismo, que ya dijimos más o menos lo que era, ¿cierto? Y empieza advirtiendo que hay que tener cuidado con distorsionar la posición que ellos tienen, que no es que crean que el bautismo los salva, no creen eso. Entonces hay que tener cuidado, y también explica que hay mucha unidad entre nosotros con los hermanos que creen esto, pero a la vez tenemos diferencias. Creemos que hay ciertas discontinuidades en este pacto que ellos no ven. Claro. Que la misma Biblia lo muestra, y Hebreo específicamente hablando del nuevo pacto, entonces el viejo quedó anulado. Entonces al final en este pacto solamente pueden ir aquellos los cuales tienen una fe salvífica, o sea, aquellos que el corazón le es transformado, y por tanto llega a la conclusión de que es un error incluir a los niños en este pacto de gracia. Mira, me dieron ganas de leer también este libro. De poder muy interesante, sacarle ahí harto jugo.
Veo que los apéndices, perdón, son respuestas a dos obras, eh, una de Richard Pratt, hijo, dice ahí, y la otra a una nueva tendencia que se llama la teología del nuevo pacto. Sí. A lo largo de la historia siempre se ha visto esto de generar respuestas teológicas, escribir. ¿Qué opinas, Carlos, tú de esto? De que haya esta dinámica de respuesta, de contrastar puntos. Porque por lo general nosotros nos asustamos y decimos no peleen, por favor. Pero ha sido una tónica a lo largo de la historia. Sí, la verdad que si uno hace un seguimiento de la historia del cristianismo, prácticamente el desarrollo de la teología, de los credos, de los que podrían denominarse a veces, eh, mal dicho, a veces dogmas, así como cosas que se construyen en la nada, a veces se ocupa esa palabra, se le da una connotación mala, Media pero mística. claro, así como, le inventaste porque, no sé, porque tuviste un mal sueño y se te ocurrió y lo pusiste ahí en el medio de la Biblia. Pero la verdad es que si uno revisa la historia del cristianismo, todas estas doctrinas han decantado de debates. Mm. Hay muy poco, no digo que muy poco, pero las grandes doctrinas de la fe nacieron porque acusaban a los cristianos de, no sé, ser idólatras, los acusaban de estar en contra de los gobernantes, los acusaban de ser, eh, bueno, de hecho hasta ateos en los primeros siglos, y después que Jesús, que era mitad Dios, mitad hombre, era un hombre deidificado, era una ilusión, etcétera, casi todas salieron a partir de controversia y se pudieron constatar doctrinas. Claro, el problema de la controversia, del choque, de la pelea a veces es complicado porque la gente se pone nerviosa, hay problemas, etcétera. Entonces, a veces se puede. Yo creo que el problema es diferenciar entre discutir y pelear. Mm, Yo creo que ahí está la así es. diferencia. Y donde la persona dice, bueno, yo entiendo su parte tal vez, pero cuando yo leo la escritura veo estos, porque hay que dar evidencia, veo estas evidencias y me parece que la conclusión correcta es esta otra, que Claro. es también donde han nacido las confesiones de fe de varias tradiciones cristianas, a partir muchas veces de los malos entendidos, incluyendo nuestra confesión. Nuestras confesiones bautistas muchas veces nacieron por los malos entendidos, que donde se decía que los bautistas eran igual que los anabautistas, y así como había pasado problemas en otros países, aquí también iba a pasar lo mismo, hablando de Inglaterra, y tenían que sacar a la luz, a través de escritos, qué es lo que ellos creían. Así que es Claro, una, es una para forma dar de construir. luz. Ujú. Sí, yo creo que la clave está en una de las palabras que usó Daniel citando al autor, que en el tema de que en estos diálogos, en estos debates, tiene que haber honestidad a la hora de presentar al otro. O sea, no caricaturizar, como decía Daniel. Ser honesto y aclarar los términos para poder dialogar. Con el afán de construir y no de destruir. Sí. Ahora, Mira, está... no sé si, bueno, Dale nomás, Carlos. nos quedan pocos minutos. No sé si tú alcanzaste a leer alguno de los apéndices más o menos para describir brevemente a qué se refiere con la teología del nuevo pacto. ¿Yo? ¿Sí, Daniel? Sí. Sí, sí, no sé si alcancé a leer. Igual es una discusión nueva y compleja, pero así rápido, si pienso rápido, ¿qué es la teología del nuevo pacto? La teología del nuevo pacto tiende un poco al antinomianismo. Esa es una característica, es un movimiento muy variado, así que pueden equivocarse incluso en las conclusiones que se puedan sacar por ahora. Que antinomialista, y había otra razón, que no le gusta usar los términos que la teología del pacto clásica usa, como pacto de obra, Pacto de pacto de redención. gracia, pacto de redención, Ah, porque o sea, lo que ellos dicen es que son términos teológicos como inventados, que no están necesariamente en la Biblia. Tratan de evitarlo. como Trinidad. No usan Trinidad tampoco. Sí, pues ese es el problema en que se cae, pero no sé, eso es como así a grandes rasgos lo que
atacan un poco en el apéndice de la teología del nuevo pacto. Por lo que escuché, no estoy seguro si tendría que confirmarlo o se nos está acabando mucho el tiempo. Es que es un intento también de conciliar el dispensacionalismo con la teología del pacto un poco. Pero eso tendría Sí, que... algunos, pues. Depende si eres dispensacionalista progresivo. Hay todo un tema también. Ah, ya. Hoy está muy, muy bueno el libro. Muy interesante el tema que trata. Y también muy útil Sí, para nuestro contexto. sí, es otro de los libros de esta nueva editorial del legado confesional. Así que le invitamos A a buscarla en Facebook. buscarla y comprarla y leerla Exacto. y aprender. Ya, pues dejemos invitado entonces a nuestros hermanos para el siguiente capítulo, que va a tener también relación con este tema. Vamos a estar abordando un poco de qué es la teología del pacto, y yo creo que van a ser como 2 episodios más que vamos a tratar este tema. Así que dejen invitados a los oyentes a este siguiente capítulo, a este siguiente episodio. Carlos. Sí, bueno, agradecer a todos los hermanos que escucharon, que descargaron el podcast. Y sí, a lo mejor, no sé si va a ser el siguiente, pero a lo mejor en un par de capítulos más. Acuerda que está el de Renihan también. Sí. Pero sí vamos a seguir hablando de literatura también que contiene la teología del pacto desde la perspectiva bautista principalmente, que también es algo que está fascinando a muchos de nuestros hermanos en redes sociales y están buscando también información con respecto a eso. Uh-huh. Daniel. Sí, bueno, animo a los hermanos a leer este libro. Sé que puede ser un poco difícil la terminología al principio, pero créanme que es muy bueno, muy beneficioso y te va a ayudar a entender muchas cosas. Cosas que has visto quizás en tu vida cristiana y no entiendes cómo interpretan algunas cosas aquí o allá. Te ayuda en ese sentido mucho y también es muy práctico. Te ayuda a desarrollar bien el argumento del bautismo de creyentes, la membresía de la iglesia y otras cosas. Excelente. Ya pues, nos despedimos, amigos. Esperamos poder contar con su escucha y, como les dijimos anteriormente, si tienen algún interés particular o si quieren escribirnos, comentar algo, todos sus comentarios edificantes serán bien recibidos por nosotros. Así que nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Imagen Bautista.